Gracias, buenos días amigos. La idea es conocer un poco la manera como la Universidad de Ingeniería nos puede ayudar en este gran problema que tenemos con el derrame de petróleo frente a nuestras costas en Lima, con los expertos, los especialistas que ustedes tienen. Sí, Modesto, aquí tenemos presente al ingeniero Ernesto Barreda, especialista por muchos años, ha trabajado tanto en Petroperú, en la empresa privada y también en la universidad y en el Estado, como director de hidrocarburos, tiene mucho que aportar. Tenemos acá también al ingeniero Pretel, especialista en el tema de remediación, el doctor Almacanqui, quienes podrán absolver y hacer un preámbulo a este tema para hacer una introducción y tal vez absolver los problemas que se han presentado con este derrame. No sé, ¿podrías hacer uso de la palabra, Ernesto? Gracias, doctora. Encantado, doctor Montoya. Sí, empecé mis prácticas en la refinería de La Pampilla cuando era de 20.000 barriles por día. He trabajado en ella hasta que llegó a 115.000 barriles. Luego pasé a Petroperú, a la oficina principal. Y a lo largo de mi trayectoria he tenido que ver con casi todos los ámbitos de la cadena de valor del petróleo. En este caso específico, el derrame de petróleo de La Pampilla, es norma, y en Petroperú lo tenemos, inclusive acabo, en 2015 dejé la gerencia del proyecto de la nueva refinería Talara con el contrato firmado de 20% de adelanto. Como parte del proyecto construimos un nuevo muelle, y está proyectado un nuevo terminal a 3 kilómetros de la costa de Talara para poder recibir los buques tanques para satisfacer la carga de que en los próximos meses va a llegar a 95.000 barriles. La norma es que cada vez que recibimos un buque tanque, el buque tiene que ser rodeado de una barrera protectora. Eso ya es inherente, como tener un extinguidor y al día para en caso de un incendio o un conato de incendio de fuego inmediatamente apagar. Y eso no se ha cumplido. Y entonces tenemos un tema de fondo que tendríamos que revisar profundamente, la relajación de la normatividad, en el sentido de que en el caso específico de Pampilla se ha ido modernizando, se ha ido automatizando las operaciones, y ese ha sido el talón de Aquiles. Los procedimientos de fiscalización a través de las diferentes entidades no se ha cumplido para que esté vivo y actualizado el plan de contingencias, que incluye todas las acciones que a lo largo de los años lo hemos venido practicando. Y lamentablemente hay un tema de fondo en el cual la Marina, la Dirección de Hidrografía y la misma Pampilla, que ha estado automatizando las operaciones marítimas, en la cual casi el mínimo de gente se necesita en el buque, y en este caso hemos tenido un superbuque, un Suezmax de 1 millón de barriles de capacidad, en el que si no tenemos el cuidado de amarrar bien las boyas, independiente de cualquier movimiento, que no necesariamente por un tsunami o una amenaza de tsunami, sino que en nuestro mar peruano, por el cambio climático, las corrientes marítimas no avisan en qué momento. Entonces necesitamos que se cumplan como un piloto de avión. Cada vez que aterriza, cada vez que arranca, religiosamente cada una de las etapas, eso no se ha cumplido en esta operación. Y hay un tema de fondo. Ya instaló la Marina boyas que miden los movimientos de las corrientes marinas desde la superficie del mar hasta 500 metros bajo el nivel del mar. La Repsol instaló un sistema moderno también para detectar corrientes. Ninguno funcionó porque han fallado justo los detectores de profundidad. Increíblemente, el mismo problema que se ha presentado en la Pampilla, que le hubiera avisado de un movimiento, una corriente, y actúe el capitán del buque con el tema del operador de tierra, no se cumplió, no funcionó. Y también la hidrografía en el norte y a la zona central del país también tenía equipos similares que podían haber detectado con anticipación la alarma, no funcionaron.
Entonces, tenemos una cuestión de infraestructura que tendríamos que revisar para ser coherentes, independiente que esté automatizado o no. Hay reglas básicas que se deben cumplir. Hubo el derrame, falló las comunicaciones, y lo que debió ser, como en el caso de incendio, una chispita o un conato, se convirtió prácticamente en una catástrofe de contaminación ambiental. Entonces, tenemos esos elementos básicos con los cuales tendríamos que ver la infraestructura de seguridad para estas operaciones marítimas. Buenos días con todos, con don Barreda, con todos, también con el viceministro. Efectivamente, el problema aquí, de acuerdo a lo que comentaba el doctor Barreda, mi nombre es Felipe González, yo soy profesor en la facultad, tengo en la Facultad de Petróleo, en la especialidad de Ingeniería Petroquímica, tengo alrededor de 20 años en la docencia y 23 años trabajando en el sector. He estado aproximadamente 10 años en Ocinermin y ahora estoy trabajando pues para el sector privado, ¿no? Y bueno, de lo que hemos podido observar y de acuerdo al conocimiento que tengo en el tema de lo que es supervisión y fiscalización, aquí ha habido un tema, ¿no? Y del cual todavía no se pronuncia. La situación, más allá de lo que pasó, porque el buque y todos los dispositivos que tiene la Marina o que pudo tener la embarcación o la Pampilla, pudo haberle implementado, como el caso de los detectores y todo ese tipo de cosas. O sea, acá tenemos que entender que son dos situaciones, ¿no? Hay acciones o planes de mitigación que son activos y pasivos, ¿no? Los activos son aquellos que son, bueno, ¿cómo hacer para que ese problema no sea muy grande? Y aquí lo que falló fueron los activos, porque cuando uno hace un análisis de peligros operacionales, que se le llaman un HAZOP, se pueden detectar los problemas que podrían generar el hecho de que no hayan o no se haya dispuesto ciertos equipos. En esta zona de este muelle, al parecer, no tenían los bring and weigh, que son unas válvulas que cuando al menor movimiento del buque o alguna falla en lo que pudiera ocurrir, se desconecta rápidamente de la manguera mediante estas válvulas y encapsula el producto tanto en la zona de la manguera como en la zona del buque. Entonces, eso en un HAZOP, cuando uno hace el análisis, simplemente dice, aquí no hay, y el problema va a ocurrir es que si en caso se mueve el buque, se va a romper y no hay cómo detener, a pesar que uno puede parar el bombeo en el buque, ¿no? Entonces, se paró, pero el buque tiene 4 kilómetros de tubería, perdón, la tubería submarina son aproximadamente 4 a 5 kilómetros, entonces, instalación que está lleno de petróleo y que todo ese petróleo, como no quedó encapsulado, simplemente se derramó. Entonces, Recuperé. entonces, eso, digamos, es ese problema del activo. Bueno, ya posteriormente el pasivo, ¿no? Que si el buque o la refinería La Pampilla no tenía las mangas para contener, son situaciones ya para contener un problema cuando ya ocurrió. El problema aquí es que nosotros tenemos que prevenirnos, ¿no? Lo que le llaman las medidas de prevención. Prevenir para evitar que la probabilidad de un riesgo se ejecute, o en todo caso, hacer que esa probabilidad sea remota, y la única manera pues. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que proponemos es ayudar en el tema de la fiscalización y ver, pues, hacer que las medidas preventivas se incrementen o sean más severas, o en todo caso más fiscalizables, ¿no? De repente, las medidas que dicen, bueno, yo tengo un personal capacitado, personal o tengo procedimientos, de repente no ayudan, ¿no? Yo veo así de un punto de vista, todo el mundo tiene protocolos, todo el mundo tiene personal especializado, pero ¿quién hace la supervisión de que realmente se está cumpliendo todo ese protocolo? ¿Quién hace la supervisión de que la fiscalización que se hace realmente es la real?
efectivamente se está haciendo esa fiscalización. Entonces yo pienso que automáticamente algunos equipos deberían funcionar ante un siniestro. Por ejemplo, pasa algo, automáticamente funcionar. Tal vez algo de eso nos puede contar el doctor Armacanqui. Doctor Armacanqui, tal vez algunas experiencias que se ha tenido en ese tipo de casos, un alcance. Buenos días, señor viceministro. Si me permite unas palabras también, señor ministro. Sí, bueno, en línea con el doctor Barreda y el ingeniero Felipe, se menciona, pues tenemos la experticia para, primero, ayudar a evitar en el futuro y de manera, un approach preventivo, ¿no? Cuando trabajaba con Shell o con Conoco, entonces hacíamos ese tipo de trabajo, porque los derrames siempre van a estar. Lo que hay que detectarlo, prevenirlo y evitarlo. Entonces, ese es el esquema que tenemos y nosotros tenemos las capacidades de asesorar al ministerio para evitar esto de raíz, empezando por una investigación que esté enfocada en detectar las razones de causa, de root cause, lo que le llaman, ¿no? Entonces, luego de identificar esa razón, se puede tomar, corregir esa razón. Si no hacemos eso... Perdón, doctor Armacanqui, disculpe un momento. Les pediría al resto de las personas que nos acompañan en la sala que apague su micrófono para poder escucharlo mejor a usted. Bien, y, sí, y muchas podamos continuar la reunión. Adelante. Sí, si no hacemos eso, vamos a tener ese problema, ya sea en el mar, en los ríos de la selva, en cualquier otra parte. Entonces tenemos que buscar las razones, las causas raíces. Para eso hay matrices de evaluación, de investigación, y nosotros podemos apoyar. En ese aspecto, como mencionaban mis predecesores, la parte preventiva es fundamental. En el caso específico del derrame de la Pampilla, hemos analizado los planos, los dibujos, y ahí faltaban unas válvulas que hubieran prevenido el derrame, porque no se ubicaron, no se conectaron. Entonces, cuando se hace el estudio de impacto ambiental, hay que ir a la mesa de diseño, al dibujo, al planeamiento. Cuando eso ya está listo, ya el resto es solamente un saludo a la bandera, ¿no? Mitigación y eso, y prevención. Eso es ya, la prevención está analizando en los dibujos cómo están construyendo, qué elementos, qué tecnología están aplicando. Vea usted, hay una discusión que el barco se movió o no se movió con un sencillo sensor que nuestros ingenieros de mecatrónica, un AIMO, un sensor de posicionamiento. Con eso exactamente a qué hora se movió, en qué dirección y en qué altura se movió. Entonces, eso, un sensor de 50 soles, ahora hay esa discusión. Entonces, ese tipo de cosas nosotros podemos revisar, podemos ayudar a que se prevenga desde el diseño. Y en general, todos los estudios de impacto ambiental deben incluir por ley, como lo hacen en otros países, una revisión del diseño, del planeamiento, porque cuando ya está la estructura, ya no hay nada que hacer, señores. Van a vivir con el problema. Tarde o temprano, si se utilizó, no se utilizaron las tecnologías, los equipos, las herramientas adecuadas, va a suceder ese problema. Entonces, ese esquema nosotros lo planteamos. Si me permite compartir un momentito, bueno, si desean puedo compartir más al respecto, algunas slides, lo dejo a su criterio, pero ese era básicamente reforzando lo que el ingeniero Barreda, el ingeniero Felipe y comentaron respecto a la parte preventiva y también la fiscalización. La fiscalización debiera, señores, 70%, 75% de los entes instructores están llenados de abogados, señores. Con todo el respeto a los abogados, pero nuestro especialista en nuestra facultad está migrando a otras ramas. Le cierran las puertas. O sea, creo que es momento pues de repotenciar las instituciones que se encargan de fiscalizar, porque eso se ha debido hacer un drill, lo que dicen en inglés, drill, un simulacro. Esta situación ha debido haber sido parte de un simulacro anterior, donde se detectan pues las deficiencias y se mejora la situación. Nosotros estamos a la orden, a hacer una presentación, a hacer un poco más de detalle, pero muchas gracias por
permitirnos dar nuestra opinión. Adelante. En todo caso, creo que sí, esto a los que trabajamos en la industria petrolera, ahí saludaba a Ernesto, con quien hemos compartido en Talar algunos años, en Petroperú casi 17 años, y particularmente he trabajado en buques también en la época, pues cuando despachábamos como 30 buques por mes, ¿no? En fin, el tema de este caso que nos convoca efectivamente, lo hemos, de alguna manera, lo he visto desde la perspectiva de especialización en 4 etapas, ¿no? La primera etapa es justamente la línea base, es decir, qué es lo que estaba ocurriendo antes del incidente. Y luego viene justamente el punto de quiebre, el impacto, que es el incidente. Ahí es donde está interviniendo y en ese momento es que también hay funciones que debe cumplir cada una de las instituciones. Muy bien decían, en ese momento analizar qué ha sucedido sí corresponde a Ocinermin. Creo que ahí uno de los expositores que nos acompaña el día de hoy manifestó que tiene muy buena experiencia en eso, magnífico. Esa es la segunda etapa, o sea, evaluar bien, identificar, y creo que todavía está en esa etapa Ocinermin y DICAPI para determinar las causas. Si nos recurrimos a la teoría de los accidentes, ¿no? Ahí Dan Peterson decía, ¿no? Todo accidente, todo incidente es que algo no estuvo bien en el sistema de gestión. Y ahí justamente en algún momento se tendrá que llegar. Y la tercera etapa es el plan de contingencia, o sea, de evitar de que el derrame, el impacto pueda escalar. Y ha ocurrido. Y ahí también se necesita justamente algunos elementos para determinar qué sucedió, qué pasó, por qué se expandió. Y eso Ernesto lo explicaba, ¿no? Pueda que no tenía las suficientes barreras para contención, no actuaron oportunamente. O sea, esa es la tercera fase. La primera, decía, es la línea base, cómo estaba antes del evento. Segundo, propiamente el evento, qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido, están investigando. El tercer elemento, de contención, para evitar que esto escale. Y la cuarta etapa es justamente decir, bueno, ya viene la etapa de remediación. Es decir, ya cómo vamos a hacer las acciones para que todos los ecosistemas vuelvan a la etapa 1, o sea, la etapa base. Entonces, recién en simultáneo se está trabajando en las 3 etapas. Y la cuarta etapa todavía está, recuerden que hace poco incluso ha habido una exposición televisiva que están encontrando algunos elementos de hidrocarburos en la profundidad del mar y también dentro de las playas. Es decir, sí se nos da en este caso para los que estamos en la industria petrolera, los que hemos estado, hay bastante por investigar, por analizar, tanto desde el punto, recordemos también, el crudo decían que es de 28.6 API, ¿no es cierto? Se suponía bastante volátil. Bueno, una parte decía de la atmósfera, quizás los más ligeros, pero hay otra parte que también en la emulsión que ha habido está en la profundidad, porque recordemos que la altura desde el buque hacia abajo son casi 18 metros, o sea, 18 metros de abajo fue, digamos, donde salió el crudo. En fin, son muchos casos que yo coincido con Samuel, que dice que los especialistas sí deberíamos de estar y conocer bien en la mayoría de instituciones. Bueno, dejo abierto esto sí, nuevamente les agradezco y los escuchamos, y gracias señor ministro por haber convocado. Creo que sí podemos acá escuchar, plantear y escuchar, digamos, nuestras propuestas, ¿no? Sí. Gracias y me siento en familia. Muchas gracias, Luz, nuevamente, y también Ernesto, los seguimos escuchando. Gracias. Gracias. Gusto saludarlo, profesor. Alfredo, sí recuerdo, nos apoyó en los cursos de la maestría. No lo había identificado, tenía mis dudas, pero qué bien, qué gusto saludarlo y tener esta oportunidad de reunirnos en este problema que realmente a todos nos aqueja. Respecto a la remediación, tal vez nos puedes hablar algo, Víctor Pretel. Buenos días, señor ministro, señor viceministro. Buenos días con todos. Justamente lo que decía el señor viceministro es para mí la etapa clave en este momento, porque eso es lo que la población es lo que está viendo, ¿no? Lo que siente. Es decir, las playas contaminadas, el mar que no es productivo, y esos problemas son los que se reflejan y al final ocasionan todo el ruido político, ¿no? Lo anterior obviamente se tiene que arreglar y se arreglará, me imagino, en el tiempo. Pero lo principal en este momento, desde mi punto de vista, es la remediación. La remediación no solamente por el lado de la empresa, sino que también hay que ver el monitoreo para ver si la empresa está haciendo el trabajo que debe hacer, ¿no?
Es decir, aquí hay dos componentes, básicamente, ¿no? La parte marina, que está contaminada del mar, obviamente los sedimentos que se están contaminando también con crudo que está depositándose en las orillas o un poco más lejos, y la marea va a llevar en forma periódica ese crudo que está en los sedimentos, lo va a llevar a la playa, ¿no? Entonces el problema que está haciendo Repsol, que es retirar la arena contaminada y llevarla a los rellenos de seguridad, es una solución temporal, porque en ciertos momentos del año eso se volverá a contaminar parcialmente, ¿no? En algunos lugares más, en otros lugares menos. Entonces eso requiere un seguimiento, es decir, un monitoreo a largo plazo, ¿no? No solamente un monitoreo puntual de 1 o 2 semanas, ¿no? Un monitoreo que básicamente deba cubrir mínimo quizás 1 año o 2 años, ¿no? En forma periódica, para ir rastreando cómo están los niveles de concentración de hidrocarburos en el agua, cerca de la orilla, en los sedimentos y también en los suelos que se están retirando, ¿no? Ahora, con respecto a los suelos que se están retirando, el procedimiento típico acá en el país es retirar el suelo y confinarlo en un relleno de seguridad. Y eso no es una solución, ¿no? Eso no es una solución. Eso solamente es llevar el problema de un lado a otro lado. Pero es lo que se acepta en nuestra legislación, ¿no? Es lo que se hace. Entonces ahí también hay un problema que estamos dejando para adelante, ¿no? Es decir, para las generaciones futuras. Todos esos rellenos de seguridad con suelos contaminados van a ser un problema en algún momento, en 30, 20 años, ¿no? Y es lo mismo que ha pasado cuando Petroperú inició sus actividades en la selva norte, ¿no? En ese momento no había toda esta conciencia ambiental y se disponía de los recortes de perforación, de las borras, todo en la zona. Y todo eso ha creado zonas de suelos contaminados que ahora son un problema, ¿no es cierto? Y que no podemos arreglar. Y es un pasivo y todos los problemas sociales que se generan por eso. Entonces yo creo que este problema también es una oportunidad, ¿no? No solamente para mantener las reglas que están corriendo en este momento, sino para analizarlas y ver qué se puede hacer para mejorar, ¿no? Entonces mi recomendación en este caso es que se diseñe un plan de monitoreo a largo plazo, ¿no? En todas las áreas que están impactadas, y después que se vean todos los residuos que se están generando de esta, entre comillas, remediación que está haciendo la empresa, para ver si, a pesar de que se cumple con la ley, porque se está retirando el suelo contaminado o la arena contaminada y se la está llevando a un relleno de seguridad, si esa solución es la solución a largo plazo, la mejor, ¿no? Porque como vuelvo a repetir, eso lo único que está haciendo es entregar el problema para adelante. En algún momento ese problema, en el futuro, va a saltar, ¿no? Se va a un relleno de seguridad en Chilca, viene un fenómeno del Niño, la geomembrana se revienta, se lixivia todo eso, o un problema en el futuro. No digo que sea ahora, ¿no? Quizás 20, 30 años, 15, no se sabe. Pero es un problema que va a ocurrir en algún momento, ¿no? Entonces habría que analizar todo eso para diseñar el sistema un poco mejor y para que la población sienta pues que el gobierno está dándole solución a un problema, porque todas sus playas, esas 24 playas que DIGES ha dicho que están contaminadas, se recuperan en el más corto plazo, que el ecosistema marino se recupere en forma razonable para que la gente que obtiene su medio de vida, que son los pescadores artesanales, hacen sus labores de pesca y que todo regrese, entre comillas, a la normalidad, ¿no? Me parece a mí que la función del Ministerio del Ambiente justamente es esa, ¿no? Entregar un ecosistema o garantizar que el ecosistema sea saludable y esté en perfecto estado para que lo use la población, ¿no? Y en este caso, al menos en estas áreas impactadas, hay que hacer el seguimiento. Si no se hace ese seguimiento, difícilmente se podrá decir que eso está remediado, porque sería una cuestión de parte, ¿no? De parte de la empresa que diga, ya retiré la arena contaminada, ya recuperé lo que pude recuperar del crudo que está en el mar. Y como bien dijo el viceministro, ¿no? Todo lo que ha floculado y se ha ido al fondo, ¿han dragado el suelo, el lecho marino? No, me imagino que no, ¿no? Entonces, hay que hacer un seguimiento en ese punto, ¿no? Eso sería lo que yo podría señalar en este caso. Víctor, por sus aportes, y yo creo que realmente pues es un proyecto multidisciplinario. Al final lo más grave es que tenemos las consecuencias que podrían tomar 10, 15 años, porque eso no se va a remediar de inmediato. Sin embargo, creo que lo más importante y lo que debemos rescatar es que no vuelva a ocurrir y nos encuentre en esta situación sin un efecto de respuesta que pueda de alguna manera
aliviar, aminorar el daño, porque realmente ha habido tantas instancias que han podido supervisar y controlar este derrame y no se ha hecho. Yo creo que siempre va a estar presente. El ser humano tiene un momento que se cansa, no está las 24 horas atento. Tal vez un cambio de turno tardío. Errores humanos siempre van a existir. Debemos acudir a la tecnología que de alguna manera nos ayuda a aliviar estos problemas. Son pues la remediación. No estamos hablando de un par de años, estamos hablando de 10 o hasta 15 años. Muy bien, señor ministro, señor viceministro, han podido ustedes escuchar esas, ya, sí, Ernesto, sí tienes la palabra para poder. Si me permite un tema, bueno, la señorita Milagro Pozo levantó la mano, pero quisiera acotar algo más. Es una realidad que el país está viviendo en forma dramática el cambio climático y parece que muchas instituciones no toman conciencia de eso. El caso específico, así como hubo el derrame de Repsol, el año 2010 o el año 1997, que estuve director de fiscalización, hubo el derrame de gas licuado de Z-Gas. Z-Gas trae de México su gas licuado en buques mexicanos, lo amarra en su amarradero con boyas, multiboyas, y un día vino un buque más grande, no amarró bien, no se cumplió el procedimiento de que tienen que ingresar buzos previamente para ver cómo están las condiciones de la línea submarina con las mangueras, antes de izarlas por el buque, y luego que se ha cumplido todo, empezar la descarga, hubo un pequeño movimiento del mar, arrancó la manguera exactamente como ha pasado con el petróleo, y ahora no estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas licuado, y no tenía una válvula check. Como dicen que Dios es peruano, no sé hasta qué punto Dios es peruano, iba a haber una catástrofe, un breve criminal en el Callao, en la cual se descarga gas licuado que tenía el tanque de almacenamiento en tierra y la descarga de la bomba del buque que no controló eso. Y actualmente estamos transportando gas licuado desde Pisco hasta Lima, al Callao. Varias veces se queda el buque afuera por los maretazos continuos y entonces nuevamente ingresa el buque con todas las limitaciones que tenemos para abastecer el gas licuado, tanto para el terminal de La Pampilla como para el terminal de Z-Gas y del Callao. Y el tema es que estaba por construirse un ducto que conecte Pisco con inversión privada entre Pisco y el Callao, o Conchán, o Lurín, y simplemente no se ha hecho. Y eso es una bomba de tiempo, igual que pasó la catástrofe de la camioneta chiquitita, y hubo 30 y tantos muertos, o 20 y tantos muertos, y hasta ahora no se hace nada ni se ha corregido. Y entonces estamos viviendo un ambiente de continuo riesgo, y ya explotó el petróleo, está por explotar el gas, y creo que conviene que realmente podamos trabajar más en equipo en las instituciones y la academia, y realmente reforzar este tema de seguridad. Nada más. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos y todas. Muy interesante las reflexiones que nos hacen los técnicos. Para nosotros es muy importante siempre recibir sugerencias y también opiniones en relación a estos hechos que lamentablemente han pasado y que evidentemente, como bien señalan, nos dejan unas lecciones en relación a temas de seguridad, a temas medioambientales. Yo quería permitirme también comentarles qué es lo que estamos haciendo, que va en la línea justamente de lo que señalaban ustedes en relación a temas de monitoreo, a temas de buscar la rehabilitación de esta zona, ¿no? De acuerdo a la norma que nosotros tenemos, que es el Reglamento de Protección Ambiental en materia de hidrocarburos, como sabemos, hay dos frentes que se abren en temas de hidrocarburos, que son el frente de seguridad, ¿no es cierto?, que como justamente el señor Barreda explicaba muy bien, el tema de las válvulas, el tema de los mantenimientos, ¿no?, tener al día los mantenimientos de los ductos, las pruebas barométricas, ¿no?, y toda la serie de lineamientos que se tiene que cumplir en temas de seguridad que está a cargo netamente de Ocinermin. Pero tenemos también otro flanco que es muy importante, que es justamente el tema ambiental. Perdónenme, quizás no me presenté, disculpen esa omisión. Mi nombre es Milagros Pozos, soy la directora de Supervisión Ambiental en Energía y Minas de la OEFA.
Estoy a cargo de la dirección que justamente está supervisando todas las labores de Repsol en este lamentable atentado contra la naturaleza, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos estos dos flancos y el otro flanco, el ambiental, que es justamente el que está a cargo de OEFA y el que está a cargo de la dirección. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma en relación a este tema? Nos señala que la primera acción que tiene que hacer la empresa es activar las acciones de primera respuesta, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones de primera respuesta? La contención de la fuente, es decir, parar la fuente de donde está saliendo el derrame, la limpieza y recuperación del hidrocarburo, la contención del hidrocarburo con barreras o con los elementos que sean necesarios, y la gestión, efectivamente, como decía el señor Pretel, adecuada de los residuos sólidos que se generen como consecuencia justamente de las actividades de primera respuesta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de las actividades de primera respuesta, que se sujetan o bien a un cronograma que las empresas presentan, y esto está establecido en la norma, pero en este caso se sujetan a las medidas que le hemos impuesto como EFA, ¿no? Hemos puesto una serie de medidas que justamente van en la línea de lo que ustedes señalaban, ¿no? El tema de la limpieza, de la contención, los monitoreos, sin perjuicio de las actividades que tenemos que hacer como EFA también, de monitoreos, de pruebas y otras actividades que van a la par. Entonces, como la empresa ha incumplido esas medidas que le hemos puesto en los plazos que le hemos puesto, es por eso que hemos puesto diversas multas coercitivas, ¿no? Ya vamos 400 multas coercitivas justamente por el incumplimiento de estas medidas. Pero a lo que iba con esto es que justamente la norma, así está establecido el procedimiento, establece que después de que se acaben las acciones de primera respuesta, no es que el tema quede ahí, efectivamente, como decía el señor Pretel, no es de que ya la empresa haya hecho la limpieza y listo, y se le da el ok, no. La misma norma establece que hay una etapa de hacer unos monitoreos que se deben de guiar por una serie de procedimientos, entre ellos la guía de muestreo de suelos, y se tiene que determinar si es que después de las acciones de primera limpieza, es decir, después de la limpieza, de la contención, de la recuperación, de la gestión de los residuos sólidos, si después de esto aún persiste, como esperamos de que va a suceder, ustedes mismos como lo han señalado, por el tipo de contaminante que se ha vertido en el mar, ¿no es cierto? Después de esto hay justamente un espacio para determinar si es que eso que hicieron aún deja. Si aún deja efectos, ¿no? Lo que corresponde es que la empresa presente un plan de rehabilitación. Y a eso es con lo que les decía que iba muy alineado de lo que decía el señor Pretel. Un plan de rehabilitación ya implica una serie de actividades a largo plazo, que además es fiscalizado por OEFA, ¿no? Entonces, este plan de rehabilitación se presenta ante el Ministerio de Energía y Minas, y luego que es aprobado, ya es fiscalizado por el OEFA, y además su cumplimiento también puede ser sancionado por el OEFA. Y ya precisamente es un plan que tiene compromisos a más largo plazo, ¿no? Que justamente van en la línea de lo que señalaba el señor Pretel, de hacer un monitoreo constante, de evaluar constantemente cómo va recuperándose la zona, ¿no? Entonces quería señalar precisamente lo que ustedes están indicando, va en la línea de lo que está establecido en la norma, ¿no? Que justamente es estas etapas. Ahorita todavía seguimos en las acciones de primera limpieza. Hasta el momento la empresa ha señalado, tal como le dice la norma, que 16 playas ya estarían con acciones de primera limpieza concluidas. Ojo, no es de que ya están ok, que ya están, digamos, remediadas, rehabilitadas, no. Son solo 16 playas en las cuales ya se acabó las acciones de primera respuesta, y lo que corresponde a nosotros como EFA es que vayamos y hagamos los muestreos correspondientes para ver si es que estas acciones de primera respuesta fueron o no fueron eficientes. Si es que nosotros, de los muestreos que vamos a hacer, y como esperamos que sea nuevamente por el tipo de material que se ha vertido en el mar, si vemos que todavía existen esta afectación al ecosistema, o existe superación al ECA o a los niveles de fondo, nosotros vamos a ordenar la presentación de un plan de rehabilitación. Y este plan de rehabilitación ya va a tener compromisos a muy largo plazo. Eso es lo que yo quería explicarles. De hecho, ya estamos iniciando nuestro muestreo, esta evaluación post acciones de primera respuesta en estas 16 playas. Está a cargo de la Dirección de Evaluación,
Y con eso vamos a poder tener una primera foto de esas 16 playas en las cuales se han hecho estas acciones de primera respuesta, ¿no? Sí, quizás hay alguna pregunta o alguna observación con este tema, ¿no? Sí, muy buenos días. Señor ministro, buenos días con todos y todas. Soy Miriam Alegría, presidenta encargada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y en la línea de lo que ha señalado Milagros, quisiera también informarles que en el marco de este monitoreo que vamos a realizar al reporte presentado por la empresa de estas 16 playas, nosotros tenemos una línea de tiempo que va hasta más o menos el mes de abril, finales de abril, para tener los resultados de este monitoreo que nos va a permitir, como ha señalado Milagros, ya tener con claridad de las 43 playas que nosotros hemos identificado como afectadas, cuáles de estas playas van a pasar a este plan de rehabilitación, ¿no? Las zonas específicas que van a pasar al plan de rehabilitación en el marco del procedimiento que se tiene en la normativa vigente. Sin perjuicio de ello, este insumo también va a permitir que otras autoridades competentes como DIGESA y Sanipes puedan tomar decisiones respecto de aquellas playas que ya se encuentran sin presencia de hidrocarburo. Pero esta información de los resultados de monitoreo van a ser fundamentales para ir tomando decisiones respecto de aquellas playas que ya no cuentan con presencia de hidrocarburo. Sin embargo, de todas maneras, encontraremos como resultado de esta analítica algunos puntos o algunas playas que probablemente encontremos en presencia de hidrocarburo y formen parte de este plan de rehabilitación, ¿no? Ahora, este instrumento es aprobado por el Ministerio de Energía y Minas a solicitud de la empresa, y posteriormente, en su ya etapa de ejecución, también esto va a ser fiscalizado por OEFA, ¿no? Entonces, ese más o menos es el ciclo que continúa respecto al procedimiento que hemos explicado. Y si ustedes tienen alguna, de repente, alguna duda o alguna pregunta sobre esto que hemos explicado, estamos atentos también para poder comentar cualquier tema adicional. Muchas gracias. Buenos días, yo solamente para saludar, soy Mariano Castro, estoy en Moquegua, acabo de llegar al gobierno regional de Moquegua, he escuchado la última intervención y estamos a la espera de la llegada de los otros representantes de los sectores para tener una reunión sobre otro asunto, ¿no? Pero dado que me había comprometido también a vincularme, estoy ahora conectado. Un saludo nuevamente. Gracias, viceministro. Doctora Luz, no sé si tienen algún comentario. Yo solamente quería resaltar que, y dado que el equipo de la UNI ha hecho algunas intervenciones bien importantes sobre el aporte de la academia a este proceso que se tiene que seguir por el tema del derrame, donde se generan áreas de oportunidad interesantes para mejorar el proceso. Desde el MINAN y desde la OEFA estamos abiertos a justamente recibir esas contribuciones por parte de la academia para evitar o tratar de que la probabilidad de que futuros derrames se vuelvan a producir, y sobre todo tener respuestas que sean mucho más efectivas y lo menos dañinas posible, ¿no? Así que en ese aspecto quería resaltar que tiene el objetivo esta reunión de poder tener esta contribución de parte de ustedes. Adelante. Bueno, sí, calidad de decana en la Facultad de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la UNI, recibido la invitación del ministro para poder partir y con unos especialistas de la facultad y dar algunas soluciones a estos problemas y no volver a repetir este escenario, ¿no? Preparémonos, creo que la universidad puede apoyar mucho con la experiencia de nuestros especialistas y trabajar en un proyecto de investigación que esté afrontando y dando solución a este tipo de problemas.
después de todo, la academia siempre está presta a apoyar en todos esos tipos de problemas que se presentan en toda disciplina de conocimiento, pero creo que nosotros como Facultad de Petróleos también tenemos el compromiso, y si bien lo medita el ministro, podríamos formar una comisión ya para hacer un trabajo específico para resolver problemas, porque lo saben, y ya no dilatar tanto en ver tal vez que solamente ustedes lo hagan, sino como academia nosotros podemos proponer algunas ideas y que los beneficiados serán nuestra población, la misma población peruana, que no tenga que sufrir estos desastres que realmente son imprevistos. Yo creo que estamos llanos a poder formar parte de esta comisión de trabajo para atender estos problemas que son urgentes para nuestro país. Bien, al respecto, quizás un mecanismo que puede ser usado de manera más o menos inmediata es que en el marco de las acciones dispuestas por la emergencia ambiental, ¿no? Se han creado, además del plan de acción específico, que tiene un conjunto de medidas, ¿no? Que no voy a detallar ahora, ustedes quizás lo conozcan, si no podemos presentarle esto en otra reunión. Se han creado 6 grupos de trabajo multisectoriales, los cuales están realizando investigaciones, acciones de diverso tipo, que inclusive no solamente es para responder en concreto a los temas de la emergencia, sino además también para generar propuestas de carácter regulatorio. Y por regulatorio estoy hablando en diversos niveles, ¿no? Que tienen que ver con, en general, la regulación ambiental vinculada a la actividad de hidrocarburos, y en particular en esta que estamos hablando de la refinería, etc. Esto les podemos enviar la información específica, ¿no? En estos grupos están actuando especialistas de las entidades gubernamentales respectivas, y que está previsto la convocatoria a expertos también de la academia etcétera, con la finalidad de generar las mejores propuestas. Ese es un punto concreto que podría usarse, ¿no? Para desarrollar las iniciativas que tiene la Universidad Nacional de Ingeniería sobre esta materia. Entre otras opciones que podrían darse, ¿no? Pero esta es una concreta, que ya existe y sobre la cual se podría integrarse. Esa es la idea, estimada Luz, de trabajar juntos. Seguramente que las gestiones específicas se van a hacer a través, no sé, a través de OEFA para hacer un equipo mayor, porque el Ministerio del Ambiente tiene expertos, pero obviamente mientras más somos, mejor. ¿Sí? Yo creo que si no hay alguna otra intervención, muchas gracias por esta hermosa reunión. Espero que ya a través de los documentos, mails, etcétera, los expertos se reúnan con los viceministros y podamos trabajar. Esa es la idea, estimada Luz. Bueno, doctora Luz, señor ministro, muchas gracias por este evento, este encuentro. Pues como dijo el señor ministro, ¿no? Estamos siempre solícitos a poder estar en sinergia con la academia, ¿no? Así que cuando gusten, estamos dispuestos. Ernesto, por favor, sé que tiene bastantes tareas en la academia, comparte y estamos para contribuir también, ¿no? Este es un ejercicio muy clave y creo que es un piloto, como lo llamamos en la industria petrolera, que nos va a servir para aplicarlo en Refinería Talara. Es decir, para que nunca ocurra algo parecido en Refinería Talara, que recién empiezan las operaciones el próximo mes. Y recordemos que Talara cuando empieza son 6 meses de preoperación y es bien crítico cuando comienzan a llegar los primeros buques. Entonces, esto que ha ocurrido acá es una gran enseñanza y creo que en la academia ustedes van a poder contribuir bastante, ¿no? Entonces, simplemente eso, sé que vamos a estar en constante contacto. A la doctora Luz quizá tiene algún problemita de repente de comunicación, pero igual, está muy cerca de ti, creo, Ernesto, transmítele ese nuestro saludo. Gracias. Les agradecemos la acogida que nos han dado en el Ministerio del Ambiente y nosotros encantados de colaborar. Un tema importante que por ahí podríamos empezar
es que nos permitan a través de nuestros diferentes profesionales y científicos poder participar en la investigación del accidente, en la investigación del evento, que podamos ingresar a la información de, por ejemplo, la Capitanía, porque son varias entidades que ingresan en esta información, de OSINERMIN, de OEFA, y trabajar en conjunto con ustedes para de esa manera potenciar las instituciones y revisar la parte normativa, que ha estado bastante fraccionada y se ha revelado en los hechos. Entonces, tenemos que potenciar la fuente de información, la interrelación de las entidades, y que eso nos permite enfrentar los futuros eventos, porque esto ha sido un incidente, que es una llamada poderosa de atención. Sería bueno investigar la actuación de las entidades que están relacionadas con el incidente, qué tal funcionaron, qué tal fue rápido el evento, o tuvo problemas o hubo vacíos, qué tan importantes son los elementos de detección de los riesgos que hemos hablado. Y entonces creo que, Alfredo, sería un excelente apoyo. Muchas gracias. Que podamos integrar con ustedes a través de ustedes para la investigación del accidente. El ministro agradeció la participación y que ya se va a reunir con usted y se van a contactar para ver los contactos y el plan de acción para apoyar el apoyo de la universidad y la academia con las entidades que han estado relacionadas con este incidente del derrame de petróleo en la Pampilla. Ok, muchas gracias. Entonces, comunican con Luz todo lo que hemos conversado y también con Miriam Alegría, los viceministros, para ya hacer cosas concretas, ¿sí? Muy bien, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Fuerte abrazo a todos. Luego. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Perú por la generación del cambio. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.